Es la Sinfonía número 7 de Beethoven. Hablemos entonces de música clásica, hablemos de Mozart, hablemos de Beethoven, dos genios de la música y del pensamiento universal. Ambos nacieron en el siglo XVIII, es decir, en el 1700. Mozart es anterior a Beethoven, pero ambos comparten época-tiempo. Si pensamos, por supuesto, en términos musicales, los dos son figuras máximas del periodo que musicalmente se conoce como clasicismo, que es posterior al barroco. Antes del clasicismo está el barroco. Más allá de una enumeración fácil y de una clasificación de la música clásica desde la perspectiva de la historia oficial, es importante detenernos, reflexionar sobre este momento de la historia de la humanidad y de la música, pero por supuesto y siempre desde el pensamiento crítico, desde el análisis. Por eso en historia decimos no a la memorización y sí a la interpretación. Para poder entender y por supuesto disfrutar, comprender la música de Mozart y de Beethoven, es absolutamente fundamental tener algunos elementos, al menos generales, de la época en la que vivieron. ¿Qué está pasando en ese momento? Como ya dije, tanto Mozart como Beethoven, representantes del periodo de la música conocido como clasicismo, de ahí pues el rollo de la música clásica, ocurre en el siglo XVIII, es decir, en el 1700, específicamente la segunda mitad del 1700. En Europa, ¿qué está sucediendo? Por supuesto, hay cambios. La revolución industrial inglesa en primer lugar, que es un proceso, no una fecha, es un proceso que se ubica ahí, segunda mitad del siglo XVIII, porque la historia es un proceso. Por eso las efemérides escolares son comida chatarra, diríamos. No sirven las efemérides escolares, porque la historia responde a procesos, no a fechas, ni a la memorización. Esa es una visión muy pobre, muy paupérrima de entender la historia. Pero pues, ¿qué se puede esperar de los que no son historiadores? En fin, comprendiendo que la historia es un proceso y que entre el 1750 y las primeras décadas del 1800 ocurre lo que conocemos como la primera revolución industrial inglesa, pues evidentemente esta circunstancia, esta coyuntura que se presenta va a impactar a la llamada música clásica. ¿De qué forma la va a impactar? La revolución industrial inglesa representó un cambio en la técnica y en la tecnología, en el uso de materiales, en el enfoque, pero también en la ciencia. Hay un cambio científico, evidentemente, no solo tecnológico, sino científico. Esta realidad impacta en los instrumentos y entonces la revolución industrial inglesa, la primera, va a significar un cambio, una transformación en los instrumentos que se usan en las músicas o en la música. Aparecen instrumentos de metal, aparece el clarinete, aparecen los timbales, por supuesto, aparece el piano, ¿sí?
que es el instrumento en cuestión evolutiva posterior al clavicordio, que es un instrumento, por supuesto, barroco. El clarinete va a suplir a la flauta dulce y a la flauta barroca. Y en general, la revolución industrial inglesa va a significar el cambio, la transición de los instrumentos de madera a los instrumentos de metal, con sonidos más brillantes, más metálicos, más industriales, pues. Es decir, los instrumentos y la música de esa época, Mozart, Beethoven, van a dialogar con el momento histórico que se está viviendo, que es la revolución industrial. Industrial, cambio tecnológico, movimiento científico, predominancia de instrumentos de metal. Aparecen entonces en escena un montón de instrumentos. Se mejoran, se transforman el sistema de pistones, que son estas llavecitas, por ejemplo, que vemos en las trompetas. ¿Sí? Entonces va a haber un cambio y eso va a impactar en la música. Entonces, para poder comprender la música, las composiciones de Mozart y Beethoven, tenemos que comprender primero a la revolución industrial inglesa, a la primera, por supuesto, segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Como dije, Mozart es anterior a Beethoven, aunque los dos integran una misma época, que es el clasicismo posterior al barroco. El barroco es la saturación de elementos, tanto en la arquitectura, en lo visual, como también en lo acústico. Por supuesto, en el barroco va a haber elementos musicales característicos como el flotado o la flotación de cuerdas en los instrumentos de cuerda, y van a aparecer, desde luego, en su momento, instrumentos claves sobre los que se va a basar la composición barroca, como la flauta dulce y la flauta barroca, que son flautas de madera, con otro sonido, otra belleza, o sea, otra estética, por supuesto. No es que una sea mejor que la otra. Es decir, que en sentido estricto, la música de Mozart y de Beethoven es música industrial. Es música clásica, sí, pero también industrial. Se está creando en el momento de la revolución industrial inglesa. Porque por supuesto la música barroca también es música clásica, ¿sí? Pero es otro tipo, es otra época, es otro momento de la historia. De ahí la importancia que dejemos de romantizar a la música clásica y comencemos a entenderla a través de los procesos históricos. Pero no solo la revolución industrial inglesa impactó en Mozart y en Beethoven, en la música clásica, en la época del clasicismo. También la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa ocurre ciertamente en la segunda mitad del 1700, igual que la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, las inglesas, que van a dar origen a los Estados Unidos. La Revolución Francesa va a generar un cambio de mentalidad, una revolución filosófica, una transformación del pensamiento. Y esto, por supuesto, va a impactar en la composición musical. Es decir, la revolución industrial impacta porque hay otros instrumentos, los timbales, ¿sí? El piano, el clarinete, en fin. Pero la Revolución Francesa va a generar un cambio, una transformación totalmente profunda desde lo intelectual, desde el pensamiento, desde el sistema filosófico, el mundo de las ideas, el estudio del ser, otra sensibilidad, otra aproximación, otro entendimiento de la vida, ¿sí? Entonces hay un cambio interno, un cambio intelectual, un cambio espiritual que viene de la Revolución Francesa, y hay un cambio técnico-tecnológico, instrumental, que procede de la Revolución Industrial justamente. Es decir, hay un hardware y un software. Vamos a decir que el hardware es la Revolución Industrial y el software es la Revolución Francesa. Y todo eso va a impactar a la llamada música clásica, Mozart y Beethoven. De tal suerte que a partir de ahora, cuando escuchemos la música de Mozart y de Beethoven, debemos pensar en dos elementos históricos: la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa.
porque ambas influyeron, impactaron, determinaron a la llamada música clásica de ese periodo, la música del clasicismo, la música de Mozart y de Beethoven. Y sí, la música clásica también se entiende, se explica, se comprende a partir de procesos históricos. Hasta la próxima.